Entonces, si queremos maximizar esta función, sujeta a una restricción que vamos a imponer, ¿no? Vamos a llamar esa restricción con, bueno, una función con la letra g, diferente de la función que estaba definiendo a la variable y, que también va a depender de estas variables x hasta la n que estamos planteando, ¿no? Solamente que ahora entra justamente una definición que hemos mencionado hace un momento. Esta restricción va a estar planteada en una forma implícita, ¿no? Es decir, ya está todo pasado a restar a un lado, por lo tanto va a ser igual a cero. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando planteamos la función pasando de su forma explícita a su forma implícita? Entonces es importante hacer ese paso para poder plantear la restricción. Entonces aquí vamos a tener dos componentes, ¿no? La función que nosotros queremos optimizar, que vamos a llamarla función objetivo, función objetivo, y aquí tenemos nuestra restricción, la función objetivo y nuestra restricción. Entonces, para nosotros dar solución a esta optimización, la herramienta que vamos a usar es el lagrangiano, el método de Lagrange. Entonces, primero tenemos que plantear el lagrangiano. Y para hacer eso, lo primero que tenemos que plantear es, bueno, escribir la función objetivo tal cual. Entonces, escribimos esa función objetivo, ¿no? x1, x2 hasta xn. Luego sumamos y ahora aquí introducimos justamente el multiplicador lagrangiano del que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Para tener la misma cantidad de variables que de ecuaciones que vamos a plantear. Introducimos el multiplicador lagrangiano y eso lo multiplicamos por la restricción escrita en su forma implícita, ¿sí? Tal cual, hasta n variables, ¿sí? Seguidamente, una vez que ya tenemos escrita el lagrangiano, ¿no? Cuyo uno de sus componentes es el multiplicador lagrangiano, ¿ves? Entonces no confundamos términos, ¿no? Porque muchas veces en ciclos anteriores yo he hecho la pregunta, explícame en qué consiste el multiplicador lagrangiano. Y las personas me explicaban el método de Lagrange y ponían el lagrangiano. Yo no estoy hablando, cuando yo pregunto qué es el multiplicador lagrangiano, yo me estoy refiriendo a este lambda, ¿no? Que ya una de sus definiciones que hemos visto es que es la variable adicional que va a permitir dar solución al sistema de ecuaciones. Es diferente del método de Lagrange que estamos empleando y del lagrangiano que estamos planteando, ¿no? Entonces no confundamos esos términos. Ahora vamos a poder aplicar lo que ya hemos visto para el caso de una variable. Solamente vamos a replicar el caso de las condiciones de primer orden que vimos hace un momento. Solamente que ahora van a ser condiciones de primer orden para varias variables, es decir, esta conclusión a la que llegamos hace un momento. Entonces planteemos condición de primer orden para el caso de n variables. Sabemos que tenemos que encontrar las cantidades de las variables que hacen que la primera derivada, ahora en este caso de la lagrangiana, se hagan cero. No significa que siempre sean cero, sino que vamos a encontrar justo la cantidad que hagan que esa derivada se haga cero. Entonces planteamos eso, ¿no? Derivamos el lagrangiano, todo el lagrangiano respecto de cada una de las variables de x1, también de x2 hasta xn, ¿sí? Y todas esas, x1, x2, x3 hasta xn, vamos a encontrar las cantidades de esas variables x que hacen que esas primeras derivadas sean iguales a cero. ¿Sí? Y finalmente, bueno, aquí si dan cuenta ya tenemos las n ecuaciones, ¿no? Todavía falta la última ecuación, que es la referida a la del multiplicador lagrangiano, ¿no? Para tener n más 1 ecuaciones. Y entonces si derivamos el lagrangiano respecto del multiplicador lagrangiano, solamente aparece aquí, ¿no? Multiplicando la restricción en su forma implícita. Entonces, eso también tiene que ser igual a 0. Entonces ahora derivamos, ¿no? Derivamos esas funciones. El lagrangiano, ¿no? El lagrangiano respecto de x1. x1 aparece aquí en la función objetivo y también aparece en la restricción, en su forma implícita. Entonces derivamos, ¿no? Sería la función objetivo, ¿no? Primera derivada, ¿no? Más, ahora el multiplicador lagrangiano por la primera derivada
de la restricción. Así sucesivamente vamos a hacer ese proceso para todas las variables, x1, x2 hasta xn, y también para, bueno, aquí xn, ¿no? Aparece aquí y aparece acá, multiplicado por el multiplicador lagrangiano. Y también derivamos respecto del multiplicador lagrangiano, que solamente aparece acá. Entonces, si derivamos esto respecto de lambda, solamente nos queda la restricción en su forma implícita. De esta manera. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí teníamos nuestras n ecuaciones. Aquí hay una ecuación más. Aquí tenemos n más 1 ecuaciones. Y tenemos n más 1 variables, porque tenemos las variables de x1 hasta xn y llevan n más una más, que es la del multiplicador lagrangiano. Entonces, este sistema va a poder tener solución. ¿Sí? Ahora, en un momento, vamos a ver un ejemplo de cómo es que empleamos justamente esta esqueleto general, ¿no? Para poder dar solución a todas, o a la mayoría, por lo menos, de las maximizaciones, las optimizaciones, ¿no? Que vamos a estar haciendo a lo largo de todo el curso. Básicamente, esta es la receta general. De estas n más 1 ecuaciones van a salir todas las respuestas que nosotros, en la mayoría de los casos al menos que veamos, vamos a poder querer conseguir. Entonces, el objetivo de esto va a ser que nosotros podamos usar estas ecuaciones para poner unas en funciones de la otra, esto es clave, y poder finalmente encontrar, ¿no? O despejar lo que queremos, que es encontrar el valor, ¿no? De estas variables, ¿no? Hasta xn. Eso es lo que queremos finalmente tener. ¿A qué es igual? ¿A qué son iguales? Porque si nosotros tenemos el valor de estas variables, vamos a poder reemplazarlas en la función que queremos optimizar y encontrar el y máximo, ¿no? Siempre y cuando encontremos justamente el valor óptimo de esas variables y podamos encontrar el valor óptimo de la variable que queremos maximizar, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a hacer en un momento cuando juguemos, ¿no? Cuando usemos estas ecuaciones. Pero, a diferencia del caso que maximizábamos sin restricciones, nosotros aquí vamos a encontrar valores, ¿no? Estos valores de estas variables no van a ser cualquier valor, ¿no? Van a ser valores que adicionalmente a que ayudan a encontrar, en este caso, el y máximo, van a ser valores que cumplan con la restricción que hemos impuesto. Entonces están cumpliendo dos funciones, ¿no? Que se cumpla la restricción y que adicionalmente esos valores maximicen la variable y, que es lo que queremos. Es diferente del caso de el ejemplo que vimos hace un momento cuando estábamos maximizando aquí, por ejemplo, sin restricciones, porque aquí no le habíamos puesto ninguna regla que tengan que cumplir las variables x. Aquí podía ser cualquier valor, incluso podrían haberse considerado valores negativos, si es que eso ayudaba a que la variable y en este caso sea, por ejemplo, máxima, si es que queremos, ¿no? En ese caso no estábamos poniendo ninguna restricción a los valores de las variables x. En este caso, sí estamos poniendo una restricción. Queremos que cumplan esta norma que hemos impuesto, ¿no? Esta restricción. Entonces, no se va a agotar hasta el máximo la contribución marginal que puedan tener estas variables x1, como si lo hacíamos en el caso de la optimización sin restricciones. En este caso, vamos a detenernos en un momento, ¿no? En un tope, porque en ese tope se sigue cumpliendo la restricción y logramos el objetivo que queremos, que es maximizar la variable y en este caso. ¿Sí? Entonces, sobre esto vamos a volver en un momento, o bueno, sobre el uso de estas variables para poder encontrar estos valores, ¿no? Eso lo vamos a operar en un momento. Pero antes quería expandir en qué conclusiones más podemos llegar de estas ecuaciones, ¿no? Antes de usarlas para encontrar los valores de x. Entonces, si nosotros de aquí, ¿no? De cada una de estas ecuaciones, de estas primeras n ecuaciones, despejamos el valor de lambda. ¿A qué sería igual lambda? ¿Sí? Nosotros
eh, podemos pasar como esto es igual a 0, podemos pasar todo esto a restar, ¿sí? Vamos a hacer acá, ¿no? Podemos pasar todo esto a restar y sería así, ¿no? ¿Sí? Y esto se quedó en este lado, tendríamos de esta manera, así. Ahora yo podría pasar a dividir este componente y también el -1 lo puedo pasar a dividir para quedarme con el lambda solo. Entonces tendría de esta manera. Y con el menos que pasé también a dividir. Y tendríamos eso, ¿no? Entonces justamente eso es lo que sucede si yo despejo aquí el lambda. Entonces vamos a ponerlo acá. Sería de esta manera. Así. Y podemos hacer lo mismo para todas las variables, ¿no? Despejando el lambda. Ojo que este lambda es el mismo para todos los casos. Solamente ahora para xn. Y tendríamos esto, ¿sí? Para todos los casos, x1, x2 hasta xn. Entonces tenemos ahora estas expresiones, ¿no? Entonces vamos a ponerlas una al costado de la otra, ¿no? Vamos a tener que lambda, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual siempre al cociente, y esa es una conclusión a la cual estamos llegando gracias a las condiciones de primer orden. Lambda va a ser igual al cociente de la primera derivada de la función objetivo entre menos la primera derivada de la restricción que impongamos, ¿no? Y eso va a ser, ese cociente va a ser igual para todas las variables, ¿no? Se dan cuenta porque el lambda siempre es el mismo. Si hacemos este proceso, despejamos lambda, este lambda siempre es el mismo y es igual a esto. Eso quiere decir que todas estas van a ser iguales e iguales a lambda. Hasta xn. Tenemos eso acá. De esta manera. ¿Sí? xg menos xn. ¿Sí? Entonces, hemos llegado a una expresión como esta. Y analicemos estos cocientes, ¿no? ¿Qué representan? Acá sabemos que el numerador, por ejemplo, ¿no? Nos centremos nuestra atención en este caso de x1. ¿Qué cosa es este numerador? Esto es, si yo modifico en 1, digamos, aumento, ¿no? Estamos planteando el caso de repente de que esta función de repente representan cantidades de bienes distintos que el individuo consuma y esta de repente podríamos interpretarlo como la utilidad, la satisfacción, ¿no? El beneficio que siente el individuo cuando consuma estos bienes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la satisfacción que siente el individuo cuando incrementa en 1 la cantidad de los bienes que consuma? Entonces podríamos decir que eso es la contribución marginal que tiene el consumo de ese bien en la satisfacción del individuo, ¿no? Si tú consumes uno más, ganas satisfacción. ¿En cuánta satisfacción ganas? Por consumir uno más del bien es lo que representa este numerador, ¿no? La contribución marginal a la satisfacción o al beneficio que siente el consumidor cuando consume uno más del bien. Eso es lo que representa el numerador. En este caso para el bien x1, también para el bien x2, ¿no? Si consumes uno más del bien x2, ¿en cuánto contribuye ese uno más, ¿no? ¿Cuál es esa contribución marginal? Marginal significa más 1 o menos 1, ¿no? En este caso más 1 porque estamos diciendo que aumenta la cantidad consumida, ¿no? A la satisfacción que siente el consumidor por consumir el bien x2 es esta derivada, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces podríamos interpretar y decir que los numeradores representan el beneficio marginal que siente el consumidor cuando adquiere uno más de los bienes que está consumiendo, ¿no? La contribución marginal de estos bienes a su satisfacción, a su utilidad, a su beneficio, ¿no? Entonces, ese numerador lo vamos a llamar el beneficio marginal del consumidor, ¿no? Por consumir uno más de los bienes. ¿Y qué cosa es este denominador? ¿Qué cosa es este denominador? Que viene de la restricción presupuestal. Si nosotros consumimos uno más del bien, obviamente eso va a incrementar nuestra satisfacción, pero consumir uno más nos cuesta también, ¿verdad? Porque tenemos que recurrir a gastar el ingreso que nosotros tengamos disponible. Entonces,
también involucra un costo, y cuando nosotros incurrimos en un costo, esa es una reducción en nuestra satisfacción. Entonces justamente eso es lo que representa, por eso este signo de menos representa esa idea de que esto representa un costo, el costo de adquirir ese uno más, es lo que está en el denominador. Entonces, eso sucede si nosotros adquirimos más de x1. El costo de adquirir más de x1, uno más, es lo que está en el denominador, ¿no? El costo de adquirir uno más de x2 es lo que está en este denominador. El costo de adquirir uno más de xn es lo que está en este denominador. Entonces, todos estos denominadores podríamos denominarlos como el costo marginal de adquirir uno más de ese bien para el consumidor, ¿sí? Entonces nosotros podemos interpretar que este multiplicador lagrangiano es igual al cociente que siente el consumidor cuando adquiere uno más de los n bienes que consume, ¿sí? Este cociente, que es el cociente del beneficio marginal de adquirir el bien entre el costo marginal de adquirir ese bien, ¿no? Una unidad adicional de ese bien, por eso marginal, va a ser el mismo independientemente de qué bien yo esté analizando. Porque los numeradores entre sí pueden ser diferentes. Este puede ser diferente de este numerador puede ser diferente. Los denominadores también pueden ser diferentes. Este denominador puede ser diferente de este denominador. Pero el cociente siempre va a ser el mismo y va a ser igual al multiplicador lagrangiano. Entonces, esa es otra definición que nosotros podemos darle al multiplicador lagrangiano, que es el cociente del beneficio marginal y el costo marginal que percibe el individuo cuando adquiere uno más del bien. Uno más, porque ese uno más incrementa tu satisfacción, es el beneficio que tú sientes de consumir ese uno más, entre el costo que tú incurres por tener ese uno más. ¿Sí? Podemos verificar que efectivamente este denominador es el costo marginal en el cual incurre el individuo, ¿no? El costo de tener uno más del bien. Por ejemplo, si nosotros planteamos una restricción presupuestal usual, ¿no? Digamos que el ingreso del individuo tiene que ser igual a todo lo que gasta el individuo. ¿Y qué cosa es lo que gasta el individuo en los bienes, ¿no? Asumamos que son dos bienes, el bien x1 y el bien x2. Entonces, esta es la cantidad que tiene del bien x1 y esta es la cantidad del bien que tiene del bien x2, ¿no? Si nosotros multiplicamos esa cantidad por el precio del bien x1, del bien 1, ¿sí? Vamos a tener todo lo que yo gasto en el bien x1, ¿no? Si yo multiplico la cantidad que yo compro, ¿no? 10 latas de comida, ¿no? Por el precio de cada una de las latas, ¿no? Su precio unitario, voy a tener todo lo que yo gasto en el bien x1. Y si yo le sumo eso a todo lo que yo gasto, ¿no? El precio del bien 2, ¿no? Multiplicado por la cantidad que yo compro del bien 2, voy a tener todo lo que yo gasto en ese bien. Si sumo todo lo que yo gasto, debería igualarse, si es que estamos, en este caso estamos asumiendo eso, ¿no? A todo el dinero que yo tengo, ¿no? Asumamos que el individuo gasta exactamente lo que tiene. Entonces, esta sería la restricción, en este caso presupuestal, de la que hemos estado hablando, ¿no? Una de las restricciones que pueden incluirse en una optimización. Entonces, sigamos el proceso que hemos planteado. Recuerdan que teníamos aquí, que tenemos que expresar esta restricción en su forma implícita. Entonces, para hacerlo, lo que nosotros teníamos que hacer era pasar a restar, ¿no? Entonces pasemos a restar todo a un lado, de esta manera, ¿no? Esto obvienlo por ahora, así, así, pasamos a restar, igual a 0. Entonces llamemos justamente ahora a esta función, la función g, ¿sí? La función g que depende de estas variables x1 y x2, ¿no? Ya se está pareciendo a lo que estamos planteando acá, ¿verdad? Y ahora que tenemos esa función escrita en su forma implícita, sabemos que es igual a 0, ¿no? Como habíamos planteado aquí en este caso, ¿no? Escrita en su forma implícita. Derivemos esa función respecto, por ejemplo, de x1. Derivemos esa función respecto de x1. ¿A qué va a ser igual? Si yo derivo esta función, que es esta función, respecto de x1. x1 solamente aparece acá. Entonces, si yo la derivo respecto de x1, va a ser menos p1. ¿Sí? Si lo hubiera derivado respecto de p2, sería menos p2. Así que podríamos ponerle aquí
que independientemente para qué variable X yo la derive, va a ser menos el precio de ese bien, por ejemplo, ¿sí? Ahora, esto yo podría pasar a dividir el signo de menos para quedarme con esta expresión. De tal manera que estoy encontrando que si yo quiero tener uno más del bien, voy a tener que incurrir en este costo, y justamente, efectivamente, lo podemos llamar un costo porque eso es lo que tiene que pagar el individuo, ¿no? Por tener uno más del bien, que es su precio. Si quiero tener uno más, tengo que pagar el precio de ese bien. Entonces, efectivamente, podemos llamar a estos denominadores el costo marginal en el cual incurre el individuo por tener uno más del bien, ¿no? Costo, porque es lo que pagas por eso; marginal, porque es por tener uno más, que hemos demostrado que efectivamente es el precio del bien, ¿sí? Entonces, esa es otra definición que tiene, recapitulando, ¿no? El multiplicador lagrangiano es el cociente del beneficio marginal de adquirir uno más del bien entre el costo marginal, que vendría a ser el precio, de adquirir uno más del bien, ¿sí? Entonces tenemos esa eh, definición del multiplicador lagrangiano. Ahora, una definición adicional, una tercera ya que le estaríamos dando al multiplicador lagrangiano, es que recordemos que esta restricción tiene que estar escrita en su forma implícita. Por lo tanto, si se dan cuenta, este valor, si está correctamente hecho, va a ser 0 y no va a distorsionar la función objetivo que nosotros queremos optimizar. Porque si nosotros hubiéramos elegido de manera inadecuada las cantidades de los bienes de tal manera que no se respete la restricción, entonces eso hubiera distorsionado la respuesta que nosotros hubiéramos encontrado. Entonces también podríamos nosotros interpretar al multiplicador lagrangiano como el costo de equivocarnos al momento de asignar las cantidades de los bienes y que no se cumpla la restricción, ¿no? O en otras palabras, podría ser el costo o el precio de relajar la restricción que estamos imponiendo. Por eso, en algunos libros también denominan al multiplicador lagrangiano como el precio o el costo de equivocarme al momento de elegir las cantidades de los bienes que hagan que se cumpla una restricción, esa restricción que hemos impuesto. En este caso, esta restricción presupuestal, como le hemos llamado acá, ¿no? Por eso también es conocido como el precio sombra, el multiplicador lagrangiano. Un precio sombra es el precio de algo que no tiene mercado, no es algo que nosotros estamos calculando, ¿no? Es el precio de equivocarnos al momento de elegir las cantidades de los bienes, de tal manera que las elegimos mal y no cumplen con la restricción que hemos impuesto. Y eso se va a ver porque si esa restricción no se iguala a 0, ¿no? Digamos que no cumpla con que las cantidades de los bienes que elegimos hace que al multiplicarlas por los precios se igualen al ingreso, entonces esto no va a ser 0. Y esto, como se está sumando a esto, a la función objetivo, va a distorsionar las cantidades que vamos finalmente a encontrar. Entonces vamos a llegar a un resultado que no es óptimo y cumpliéndose la restricción. Por lo tanto, ese precio de equivocarme puede ser calculado por el multiplicador lagrangiano, ¿no? Porque justamente esa diferencia va a ser multiplicada por ese multiplicador lagrangiano, ¿no? Entonces por eso lo denominamos como precio sombra, ¿sí? Podemos calcular ese precio sombra, de hecho. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Replicando justamente lo que hemos visto en esta lámina y también en esta. Entonces planteemos un ejemplo.